Este corte. Ah, Julián, sí, Julián, qué pena, Julián. Julián, Presente, profe. listo, Julián, qué pena, sí, es que lo tengo de último acá y no lo vi, qué pena. Listo. Ahí se está viendo la imagen, porfa. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar, es que dejé los anticoagulantes para la clase del viernes para que no nos quede partido de eso, entonces dejé tanto los anticoagulantes orales como los anticoagulantes parenterales para en una sola clase de algo. Hablemos de coagulantes, entonces pensemos en coagulantes. Entonces pensemos en un paciente que por algún motivo está sangrando muchísimo y ustedes de alguna manera van a intervenir. Este tipo de medicamentos que vamos a ver hoy los van a ver utilizar en cirugía, sobre todo, lógicamente, o en trauma, cuando lleguen los pacientes en urgencias algunas veces, ¿no? Entonces, dentro de los medicamentos coagulantes, tenemos entonces la protamina, que es una proteína policatiónica, que se une a la heparina y neutraliza su efecto anticoagulante. Mira lo interesante, recordemos que la heparina es un anticoagulante natural y también la vamos a ver como medicamento. Su administración intravenosa produce náuseas, vómito, hipotensión, bradicardia, aquí dice disnea, no, disnea, hipertensión, edema pulmonar. Por lo tanto, para disminuir algunos de estos signos y síntomas hay que aplicarlo de manera lenta. Y su uso hay que tenerlo muy en cuenta, que es el antídoto en sobredosis de pacientes que están recibiendo heparina o heparina de bajo peso molecular. Entonces, el antídoto para una intoxicación por este tipo de medicamentos es la protamina. El ácido tranexámico es un análogo de la lisina, se une recuerden que la lisina está relacionada con el proceso de fibrinolisis, se une al plasminógeno en el sitio de lisina y evita que se una a la fibrina y así el TPA convierta el plasminógeno en plasmina. Al no haber lisina, no actúa sobre el proceso como tal. Entonces no deja que se forme, que se libere el coágulo. A este sí puede haber vía oral e intravenosa, su excreción es renal y su efecto dura entre 6 a 8 horas. Reacciones comunes: vómito, náuseas, diarrea, dolor abdominal, y raras: hipotensión, bradicardia, arritmias. Ojo con esto, no podemos usar ácido tranexámico si estamos... Sofía Navarro ya llegó, listo Sofía. Espérate que me salió otra vez. Allá. No usar en pacientes que tengan estén cursando con una coagulación intravascular diseminada activa en ese momento. Entonces, ¿dónde podemos utilizar ácido tranexámico? En hiperfibrinolisis primaria, por ejemplo, en cirugías cardíacas, cirugía de próstata, ginecobstétricas, urológicas, donde se puede presentar el fenómeno. En hemorragias por activadores del plasminógeno, en profilaxis en pacientes hemofílicos, mujeres con menorragias, hemorragias asociadas a trauma. Miren aquí, en hemorragias asociadas a trauma, cualquiera que él sea. ¿Cierto? La vitamina K como coagulante. Entonces, la vitamina K, recuerden que ayuda a la síntesis de factores como el 2, 7, 9, 10. Está relacionado con la proteína C y S, ¿cierto? Que estos son anticoagulantes. Entonces, vía parenteral actúa 1 a 2 horas después. No usar rápido, ¿por qué? Porque si se aplica rápidamente, se corre el riesgo de broncoespasmo, taquicardia o hipotensión. Y la fitomenadiona o vitamina K1 es el antídoto contra la intoxicación por warfarina. Se aplica también en recién nacidos. Recuerde que la vitamina K una de las formas de la vitamina K de síntesis es gracias a la flora intestinal, sobre todo la flora colónica. Y recuerde que los recién nacidos cuando nacen, pues ellos no han consumido alimentos directamente, entonces no tienen flora intestinal. Por eso ustedes cuando lleguen a obstetricia van a ver que a todos los recién nacidos les colocan una ampollita, un centimétrico de vitamina K. Pacientes que tengan mala absorción por lo mismo, diarrea prolongada por lo mismo, ¿cierto? Porque lógicamente, entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Lo mismo que el recién nacido, pues tienen limpio el colon de su flora normal y entonces eso disminuye la síntesis de vitamina K. Ictericia obstructiva, mordedura de algunos tipos de serpientes, no de todos, las serpientes que están relacionados con la parte vascular, el uso de antibióticos y alimentación parenteral prolongados, que nuevamente volvemos a insistir, en el caso de los antibióticos barren con la flora colónica
normal, o pacientes que están recibiendo alimentación parenteral y entonces pues no están utilizando el colon, la flora intestinal se acaba y se disminuye la síntesis de vitamina K. Otro es que existen los factores de coagulación en pacientes que tengan un déficit específico de algún tipo de factor de coagulación. Recordemos pues en la hemofilia tipo A y tipo B el déficit de factor 9 o 10. En algunos casos más extraños, supremamente raros, donde si es raro las hemofilias, imagínense los déficits de factor 2, de factor 7, de factor, perdónenme, hemofilia de 8 y 9, de factor 10, entonces es mucho más extraño. Otros medicamentos como el etamcilato estabiliza la pared de capilares, corrige la adhesión plaquetaria y disminuye los tiempos de sangre. Usos como hemostático en prevención y tratamiento de hemorragias quirúrgicas, lo van a ver utilizar, podemos insistir, allá en quirófano, en púrpura secundaria, infecciones o tóxicos. Y RAM, cefaleas, erupciones, fiebre y contraindicado en riesgo, pacientes que tengan riesgo de tromboembolismo pulmonar, pacientes que tengan antecedentes de fibrilación auricular o de angina de pecho. Esos eran parenterales, algunos orales. Ahora hemostáticos o coagulantes locales. Por ejemplo, existe una mallita que ustedes también la van a ver utilizar, la utilizan los odontólogos y también la utilizan los cirujanos. Una mallita cuando hay mucho sangrado y no se sabe de dónde está sangrando, entonces le colocan encima esa malla que se llama el gel absorbible o gel foam. Es una malla estéril de gelatina de hidrólisis de colágeno animal. Es un hemostático en capilares, vénulas y arteriolas. Tiene la ventaja es que ellos colocan esa mallita ahí donde está sangrando para el sangrado y la dejan ahí. Es autoabsorbible. En algunos pacientes no se absorbe muy bien y pueden llegar a producirle granulomas y fibrosis en el sitio, entonces es una reacción adversa. La trombina, como proteína bovina, es un hemostático en capilares y vénulas. Se utiliza en cirugía plástica, en odontología, en injertos de piel. Si el paciente tiene hipersensibilidad, pues al componente, pues no le puede colocar. Y nunca intravenoso en pacientes que tengan coagulación intravascular diseminada activa. La protinina es un hemostático también que inhibe las calicreínas, plasmina y tripsina. Tiene menor efecto trombolítico, una vida media de 2.5 horas, metabolismo hepático, es antifibrinolítico y previene hemorragias en cirugías, sobre todo en cirugías cardíacas. Como es de origen bovino, no es de origen recombinante, entonces hay que tener cuidado con los eventos de hipersensibilidad del paciente, pueden hacer alergia, pues entre comillas, al medicamento, disfunción renal, ¿cierto? Y algunos eventos de infartos, entonces en algunas zonas ha sido retirado del mercado. Se puede dar combinada con factor 13, fibrinógeno y trombina en aplicación local intralesional, si la consiguen, y en las heridas ayuda a la cicatrización, es únicamente ya menos usado. Bien, hablemos de los trombolíticos. Entonces, pensemos en un coágulo que me está obstruyendo, ¿cierto? Una arteria, ya sea periférica o del corazón o del pulmón o del cerebro. Entonces, un paciente que está corriendo grave riesgo, ¿cierto? En un infarto, en un accidente cerebrovascular, en un tromboembolismo pulmonar o una obstrucción arterial de un miembro, por ejemplo, de la femoral o de la braquial, en el cual podemos correr el riesgo de perder un miembro. Entonces se utilizan unos medicamentos que se llaman trombolíticos. Estos medicamentos, por ejemplo, en infarto agudo del miocardio, estos sí que son medicamentos salvadores de vida. Salvadores de vida. Ustedes los van a ver utilizar allá en medicina interna cuando roten y se van a dar cuenta cuándo se utilizan y cuándo no. Esos protocolos pues yo no los voy a decir, simplemente les voy a mencionar los medicamentos. Entonces, los trombolíticos de uso clínico, la estreptoquinasa, que cada día pasa más de moda, esa fue la que estuvo de moda en mi época hace 30 años,
el activador tisular de plasminógeno o alteplasa o TPA, y ustedes recordarán por la fisiología, por eso les ruego, les suplico, les imploro, como dice el gran filósofo Giovanni Ayala, de rodillas les pido que por favor se pongan a estudiar todo el proceso de hemostasia, la clase de hemostasia, por favor, para que recuerden que es el TPA. Y otro medicamento es el tenecteplasa. La streptoquinasa, pues, se consigue a partir de cultivos de streptococo beta hemolítico o por técnica recombinante, y entonces ya tenemos un pequeño problema al ser parte de un microorganismo vivo. Pues imaginen los problemas de hipersensibilidad que puede tener el paciente. En cambio, el TPA es recombinante y el tenecteplasa es un recombinante del TPA con mayor duración de acción que el anterior. ¿Dónde actúan? Entonces, recordando rápidamente la fisiología, recordemos que el plasminógeno es una proteína que está en el plasma y que es importantísimo para un proceso que se llama fibrinolisis, pero el fibrinógeno no es el que actúa, necesita TPA o UPA para que el plasminógeno se convierta en plasmina, la plasmina se pegue a un sitio específico de la fibrina y se trague. Cuando ya el coágulo ha hecho su efecto, ya no lo necesitamos más, entonces se trague y deje unos productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, por ejemplo, ¿cierto? Eso lo recuerdan por la fisiología. Entonces, estos medicamentos que acabo de describir, que se llaman trombolíticos, la streptoquinasa, el TPA o el alteplasa o el tenecteplasa, actúan acá en este momento, favoreciendo el paso de plasminógeno a plasmina para que rápidamente se trague ese coágulo. Todos los medicamentos que acabamos de ver entonces activan el plasminógeno en diferentes formas. Por ejemplo, la streptoquinasa forma un complejo con el plasminógeno del trombo activando la plasmina, y la plasmina es la que se traga el coágulo. El tenecteplasa y el TPA tienen afinidad por la fibrina y hacen una unión activa del plasminógeno para que se convierta en plasmina y se trague esa fibrina. ¿Cuál es la ventaja de estos dos? Ya lo dije, que a diferencia del anterior, o sea, de la streptoquinasa, tienen mucha menor antigenicidad porque estos son hechos de manera recombinante. También tienen una menor depresión del fibrinógeno, eso también es importante porque no mandamos el paciente para el otro lado donde le disminuyamos mucho el fibrinógeno, lo ponemos a sangrar. Lisis rápida del colágeno con rápida reperfusión, o sea, imagínate una obstrucción, imagínense todos ustedes en sus casas una arteria coronaria que esté tapada en este momento, el paciente en un infarto, usted le coloca el tenecteplasa, lo que queremos es que rápidamente se trague ese coágulo para que haya una rápida reperfusión y sufra lo menos posible ese pedazo, por ejemplo, de ventrículo, si es que a ese lado está ubicada la obstrucción. Atacan el tapón hemostático de manera, como ya dijimos, rápida. El riesgo que se corre es que, pues, lógicamente el paciente termine al otro lado con una hemorragia. La vida media de los tres, la streptoquinasa dura entre 20 y 60 minutos, el TPA de 4 a 5 minutos, el tenecteplasa de 20 a 25 minutos. Muy bien, ¿cuál es el objetivo trombolítico? ¿A qué queremos llegar nosotros cuando decididamente utilizamos un medicamento de estos en una sala de urgencias? Pues lógicamente de un nivel 3-4, no va a ser en un hospital de primer nivel, o en una unidad coronaria o en una unidad de cuidado intensivo. Pues el principal objetivo es restaurar la circulación del vaso ocluido, cualquiera que él sea. Si es en infarto agudo del miocardio, pues cuando yo utilizo el trombolítico, lo que estoy intentando es, ya dijimos, restaurar la circulación y proteger tamaño y función del ventrículo. ¿Qué quiere decir eso? Entre más tiempo esté tapado un ventrículo sin recibir sangre, o sea, oxígeno, pues más células miocíticas de tipo cardíaco se van a morir, y eso va a hacer que el infarto o el daño sea de mayor tamaño y la función del ventrículo sea supremamente afectada. Y recuerden que en un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, el daño mecánico termina produciendo una desestabilización de la actividad eléctrica. Entonces, el objetivo trombolítico en el infarto es proteger tanto el tamaño, la función y la estabilidad eléctrica del ventrículo que en ese momento esté obstruido. Disminuir la velocidad de la fibrilación ventricular, ayuda a la cicatrización. Recuerde que el grave problema que tenemos en el infarto es que después de que ya una célula esté dañada, pues ya será una célula fibrótica.
disminuir la progresión del infarto y, por consiguiente, las secuelas como la insuficiencia cardíaca congestiva con la cual puede quedar el paciente secundario a su infarto. Hay un principio básico: el coágulo es más resistente a la lisis en la medida en que el coágulo lleve más tiempo formado. Eso es lo que habla ahí de envejecimiento. No es lo mismo que el coágulo se haya formado hace 20 minutos que lleve 6 horas formado. A eso es lo que lo quiero llevar. Por lo tanto, el éxito de la trombolisis está en lo rápido que usted instaure el tratamiento. Ahí está la clave. Ahí está cómo puede quedar el paciente, si lo podemos salvar y con qué secuelas pueda quedar. Por ejemplo, miren estos tiempos de oro que hablan los gringos. En el infarto agudo del miocardio, el tiempo ideal para colocar una trombolisis es entre 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas después de haber iniciado el proceso del infarto. Seguramente a uno le puede llegar el paciente 4 horas después. ¿Se coloca o no se coloca? Pues ya eso lo definen con el intensivista y con el cardiólogo, ¿cierto? Con el hemodinamista, si vale la pena o no. Yo considero que siempre vale la pena, ¿cierto? Pero ya ustedes cuando vean a los magos allá mirar, pues ya van a darse cuenta. RAM, sí, desafortunadamente pues son medicamentos agresivísimos, ¿no? Ya vimos. Entonces pueden pasar el paciente al otro lado y ponerlo a sangrar. El problema es que sangre, por ejemplo, de cerebro, de retroperitoneo, del tracto gastrointestinal o geniturinal. Es un riesgo que en determinados momentos toca que correr. Otra RAM, hipotensión, bloqueo y arritmias y convulsiones. Si se coloca streptokinasa, recuerde que es el que más está relacionado con reacciones alérgicas. A veces también esto puede llevar a un paciente a un edema pulmonar cerebral, a hematomas y flebitis. Está mal escrito, aquí es con B larga, ¿vale? Precauciones y contraindicaciones. ¿En qué pacientes no se puede colocar? Pues definitivamente un paciente que tenga una hemorragia activa, pues ahí sí que hacemos. Con accidente isquémico en los últimos 3 meses, cirugías endocraneanas o espinales, cáncer intracraneal, diátesis hemorrágicas, traumas faciales o craneanos. De todas maneras, estos protocolos son de hace 3 años, ¿cierto? Hay que revisar si algunas de estas contraindicaciones ya no están, y sobre todo cuando ustedes lleguen a clínicas allá a cuidado intensivo, de pronto pasará 1 año, o año y medio, 2 años, entonces puede que estos protocolos cambien, pero en este momento todavía sigue estando activo esto. La pregunta que ustedes se van a, bueno, ¿y qué hacemos con el paciente? Tocará que medicarlo con otras cosas o intentar, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos cuando caben. Si no caben, pues ahí sí la cosa se complica mucho más. Algunas contraindicaciones relativas, ¿qué quiere decir eso? Riesgo-beneficio, y lo definen ustedes y cuando ustedes sean los intensivistas, los hemodinamistas, ¿qué van a hacer? En hipertensión severa no tratada, paciente que tiene embarazo y trabajo de parto, paciente que está en cirugía y hace el infarto, trauma mayor, biopsia 4 semanas antes, o pacientes con endocarditis bacteriana. ¿En qué pacientes no tiene sentido colocarle una trombolisis? ¿Cierto? O se corre mucho riesgo. En paciente que tiene una angina inestable, por ejemplo, una angina de Prince-Meta, en la cual lo que hay es un vasoespasmo, pues ¿para qué le coloca un trombolítico? No tiene ningún sentido. En infarto agudo del miocardio no Q, o sea, en el cual no hay elevación del segmento ST, no un verdadero infarto. Interacciones de esos medicamentos aumentan el efecto hemorrágico con antiagregantes o anticoagulantes. Debe tenerse en cuenta, ¿cierto?, en la historia clínica y en las precauciones que se debe tener al momento de colocar este medicamento. En infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, ahí sí se debe usar. Primera elección. Paciente con tromboembolismo pulmonar, trombosis de venas profundas en las cuales está indicado la trombolisis, oclusión de una arteria periférica, cualquiera que ella sea, en una pierna, en un brazo, en una pierna, ¿cierto? Accidente cerebrovascular isquémico agudo, disfunción de prótesis valvular. Habíamos hablado que entre más envejecido esté el coágulo, menos efectivo va a ser el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los
tiempos recomendados ideales para que el pronóstico sea mejor del paciente. Veamos aquí, ya dijimos que el infarto agudo del miocardio menos de 2 horas de iniciado el proceso, ahí es ideal colocar la trombolisis. En tromboembolismo pulmonar, embolismo por menos de 48 horas, en accidente cerebrovascular menor de 6 horas, en trombosis venosa profunda menos de 5 días, o en oclusión de una arteria, cualquiera que ella sea, menos de un día. Bien, esto por este lado. Hablemos ahora de los antianémicos. Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de anemias es que es un capítulo entero dentro de la hematología, y un capítulo entero es un libro entero. Entonces uno no, cuando piensa en anemia, no piensa en un solo tipo de anemia, sino que las anemias son muy extensas y las causas y el origen es muy diverso. Uno puede tener anemias de origen autoinmune, hemolíticas, por depresión de la médula ósea o por deficiencia de sustratos para la producción de glóbulos rojos. Cuando hablamos de medicamentos antianémicos, estamos refiriéndonos a medicamentos, sobre todo el hierro, entonces en el cual la anemia es por déficit de hierro. Y dentro de todas estas anemias que yo les estoy mostrando, las autoinmunes, las hemolíticas, las por depresión por médula ósea, pues son anemias que se presentan, pero no son tan frecuentes. En cambio, la anemia más frecuente a nivel mundial es la anemia ferropriva o por déficit de hierro. ¿Y por qué? Porque la anemia por déficit de hierro ferropriva es la anemia de los pobres, por eso es la que más se presenta a nivel mundial, la que está relacionada con desnutrición. He ahí entonces donde ahí sí tenemos que tener claro el manejo del hierro todos. Entonces, si yo le voy a dar hierro a un paciente, debemos tener en cuenta algunas cosas que vamos a ver ahorita. Lo primero es que la administración oral, la absorción en parte superior del intestino delgado es donde se absorbe el hierro. Por transporte activo es responsable, ¿sí?, de la cantidad absorbida proporcional a las necesidades del organismo. Si necesitamos mucho, absorberá mucho, si no, no. Hay una regulación genética en su absorción debido a un factor que se llama el factor de transcripción hematopoyético NFE2, que es el que determina esto. Y en los medicamentos, la forma ferrosa es la de más fácil absorción, pero no hay diferencia en cuanto a la biodisponibilidad a partir de las diferentes formas de sales ferrosas, porque no es una sola. Si comparamos todos los tipos de sales ferrosas que existen en el mercado, teniendo en cuenta que cada una de ellas nos proporcione 60 miligramos de hierro elemental, no todos vienen con la misma proporción. Veamos. Por ejemplo, si usted utiliza como medicamento sulfato ferroso seco y quiere darle al paciente 60 miligramos de hierro elemental, tendría que darle 186 miligramos. Pero si lo que usted va a utilizar es sulfato ferroso heptahidratado, para los mismos 60 miligramos de hierro elemental le tiene que dar, en este caso, 300 miligramos. Si va a utilizar fumarato ferroso anhidro, 183. Pero si lo que va a utilizar es gluconato ferroso dihidratado, 518. O succinato ferroso, 185. Afortunadamente todos ya vienen en valores estándares que uno ya sabe que los puede dar sin ningún problema. Algunas recomendaciones, porque esto es un medicamento que usted lo va a utilizar mucho. La absorción se produce mejor con estómago vacío. Ojo con esto. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero ¿cuál es el lío? Que el hierro es un irritante importantísimo del sistema digestivo. Donde usted llegue, mentira, no lo van a hacer en sus casas. Si usted intenta tomarse una cucharada de hierro, de esos jarabes de hierro, con estómago vacío, la gastritis que le va a dar es de la Madonna, y si eso lo hace todos los días va a terminar con un hueco en el estómago. Por lo tanto, la actividad irritante del hierro limita esta forma de administración. Entonces, lo mejor es no darlo con estómago vacío. Eso sería lo ideal, pero no se puede por lo altamente irritante que es el hierro.
Se utilizan formas farmacéuticas líquidas casi siempre porque son las que menos irritación gástrica causan. Por eso es que uno no ve tabletas de hierro, puede haber, sí, pero lo que utilizan son los jarabes para disminuir en algo la irritación gástrica. ¿Cómo hace uno para que el paciente lo tolere poco a poco? Iniciar con dosis bajas e irlo aumentando gradualmente. ¿Hay hierro en otras presentaciones? Sí, por ejemplo, en presentación intravenosa, que se llama el hierro dextrano, y el hierro sacarato tiene menos efectos adversos. El problema es que no le vamos a clavar a un paciente hierro intravenoso cuando lo puede tolerar oral. Hierro intramuscular dextrano, hierro sorbitol, es un complejo de gluconato férrico de sodio. Aumenta la hemoglobina en la anemia ferropénica y da igual cuál vía utilicemos, ya sea la oral o aparenteral, ¿cierto? Va a aumentar esa hemoglobina el compuesto de hemoglobina. Acuérdense que el hierro está formando la hemoglobina. Un poco de fisiología: el transporte de hierro a circulación se da por una proteína que se llama la transferrina. En realidad la proteína se llama apotransferrina, que al mezclarse con el hierro se convierte en transferrina, que se une a receptores específicos en células eritroides de médula ósea. Ese complejo es internalizado por endocitosis y en el interior de la célula se libera hierro para ser incorporado ¿a dónde? Al hemo, al grupo M, ¿cierto?, de la hemoglobina, mientras que la transferrina vuelve y regresa al exterior para volver a traer más hierro. Eso, si lo queremos en forma de hemoglobina, que es la mayor proporción de hierro en el cuerpo, está en forma de hemoglobina. Pero si ya tenemos los depósitos, ya tenemos la cantidad de hemoglobina normal y tenemos más consumo de hierro, los podemos depositar. ¿Dónde? En el retículo endotelial y en el hígado, en el hepatocito. ¿En forma de qué? De ferritina. Entonces, el hierro circulante, transferrina. El hierro depositado en el hígado, ferritina. Las células regulan la expresión de receptores de transferrina y de ferritina intracelular según las necesidades. Ya lo dijimos al comienzo de la descripción. ¿Cuáles son las necesidades de nosotros diarias de hierro? Entre 2 a 6 gramos, no necesitamos más en realidad. Recordemos que casi el 70% está en la hemoglobina. Otra porción del hierro está en la mioglobina, que le da el color rojo a los músculos, y otra proporción en el retículo endoplásmico y en el retículo endotelial, y la otra grande proporción, casi el 30%, está en el hígado en forma de ferritina. ¿En qué casos normales está aumentada las demandas de hierro? Por ejemplo, en el embarazo. Por eso las mujeres embarazadas hasta cierto tiempo hay que darle hierro. Mujeres menstruando, cuando las menstruaciones son muy prolongadas, y los chicos en crecimiento, a veces hay que darle suplementos de hierro, no siempre. ¿Cuáles son las RAM? Ya dijimos de ellas. Vía oral, la irritación gástrica, sí, definitivamente. Y otra que hay que tener muy en cuenta, que a veces se nos olvida, y es que esos jarabes de hierro manchan los dientes, sobre todo en los niños, y esas manchas son de por vida, y usted se puede meter en un problema porque lo pueden demandar, porque entonces le dicen que usted le dañó la estética al chico y se mete en un lío ni el berraco. ¿Qué hay que hacer? Entonces usted le puede mandar el hierro, pero tiene que escribir y hacerle entender que después de consumir el hierro tiene que limpiarse, lavarse los dientes para quitar los restos del hierro que queden y disminuir las posibilidades de pigmentación dental, y explicarle que eso puede suceder. Ella verá si se lo explica o no. En la vía parenteral, pues sería lo ideal, pero mire, puede producir dolor, inflamación local, reacción febril, inflamación de la zona de las venas, la flebitis. Y si nos pasamos de dosis, puede producir una gastritis necrotizante que puede llevar a la muerte al paciente. El antídoto de la intoxicación por hierro es la deferoxamina. Precauciones y contraindicaciones: lógicamente pacientes que tengan alguna afectación del tracto gastrointestinal, como enfermedad ciopéptica, enteritis o colitis. Eso hace que por lo menos la vía oral no se pueda utilizar de primera mano. Y debe darse el hierro con mucho cuidado en pacientes que tengan alguna alteración renal o alteración hepática. Interacciones: ojo con esta interacción que es muy interesante. Si usted quiere que se absorba de mejor manera el hierro, combínelo con vitamina C, que aumenta la absorción del hierro. Antiácidos, quinolonas y tetraciclinas
hacen todo lo contrario, disminuyen la absorción del hierro. Usos, ya lo dijimos, en profilaxis y tratamiento en anemias ferropénicas. Bien, vamos a un tema muy polémico que son las vitaminas. Cuando uno hace consulta, algún día ustedes van a hacer consulta. Cuando uno hace consulta, entonces de vez en cuando llegan más, de vez en cuando, las mamás, sobre todo con los chinos o con los chicos en crecimiento, en la adolescencia, preguntándole ¿y qué vitaminas le doy a mi chico? O los señores o las señoras diciendo, doctor, ¿qué vitaminas puedo tomar? Entonces, uno entra en la disyuntiva. Las vitaminas se deben dar cuando el paciente lo necesite. Si está sano, si tiene una alimentación balanceada, si no tiene ningún problema de absorción, pues es un paciente que con lo que ingiere, si la alimentación es verdaderamente balanceada, está ingiriendo la cantidad de vitaminas. Se requieren, sí, en algunos casos como lo que nos vamos a ver. Por ejemplo, ácido fólico y vitamina B12, recuerde que son cofactores enzimáticos en la síntesis de DNA y son importantísimos para la eritropoyesis, para la maduración de eritrocitos más que eritropoyesis. Entonces la vitamina B12 ayuda a la formación de la mielina, a la reproducción celular y a la eritropoyesis. Se absorbe en el intestino delgado a partir de una cosa que vimos por allá en fisiología que se llama el factor intrínseco, ¿lo recuerdan? Sí, ustedes lo recuerdan bien. RAM, hipersensibilidad a los medicamentos, no dar ácido fólico sin diagnóstico exacto, no hay necesidad, lo que dije al comienzo, ¿cierto? Interacciones con antifolatos, como lo veremos en antibióticos, inhiben la conversión a ácido fólico, a ácido tetrahidrofólico, entonces se neutralizan. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el ácido fólico verdaderamente? En prevención de defectos del tubo neural, o sea, en mujeres embarazadas. En pacientes que tengan hiperhomocisteinemia, en su vida van a haber alguno, o pacientes que tengan verdaderos estados de deficiencia de ácido fólico. Por ejemplo, los que están consumiendo altas dosis de antibióticos antifolatos. Otras vitaminas antioxidantes tan famosas ahora, entonces, quieren utilizar los antioxidantes y lo muestran en la televisión porque paran el envejecimiento, quitan las arrugas y toda esa vaina. Vitaminas A, C y E. La vitamina E es el tocoferol y el tocotrienol. Entonces, hay estudios que hablan de la vitamina E como antioxidante en enfermedad de Alzheimer y dice que retarda el deterioro funcional, mejora la capacidad cognitiva, pero no previene el Alzheimer. Si usted tiene los genes para tener Alzheimer, le va a dar Alzheimer. Entonces, téngalo por seguro y no hay nada que hacer. En eventos cardiovasculares, cataratas, cáncer, antiplaquetario endotelial, no hay beneficios demostrables. No hay estudios que demuestren que el uso de vitaminas antioxidantes, especialmente la vitamina E, pueden prevenir estos eventos. La vitamina A. La deficiencia de la vitamina A, recuerden ustedes, causa daño a nivel epitelial, en inmunidad sistémica, ¿cierto? Está relacionada con la ceguera nocturna. Usos, entonces, aquí sí hay unos usos muy específicos. En niños desnutridos, porque mejora el sistema inmune. En pacientes que tengan diarreas, porque disminuye la severidad y la duración de las diarreas. En infección del tracto respiratorio bajo. Y en algunas enfermedades un poco más extrañas como la fibrosis quística o la leucoplasia oral, ¿cierto? Aquí sí la cosa cambia. Pero mire, si comenzamos a darle vitamina A quien no le debemos dar, a altas dosis de vitamina A está relacionado con osteoporosis, con cáncer de pulmón o con hepatotoxicidad. Entonces, vitamina A cuando los chicos lo necesiten, claro que lo necesitan, claro que les vamos a dar vitamina A. Pero cuando no lo necesita un adulto, pues no lo va a tomar. La vitamina C, uy, esa sí que es frecuente y todo el mundo quiere tomar vitamina C y ahora con lo del COVID, entonces no, y antes que porque eso le prevenía los resfriados, que si yo tomo vitamina C todos los días nunca me va a dar gripa. Bueno, veamos a ver. En anemia ferropénica mejora la absorción del hierro, lo acabamos de ver, ¿se acuerdan? Les dije, ahí, si usted tiene un paciente con anemia ferropénica,
y está tomando hierro, mándele vitamina C, que eso le va a ayudar a absorber el hierro. No dar en resfriado común no hay estudios concluyentes. No hay estudios que digan que hay una relación exacta entre consumo de vitamina C y disminución de la producción de resfriado común. En hipertensión no ayuda a prevenirla. Mejora la vasodilatación dependiente del endotelio en dislipidémicos y diabéticos, sí. Y cuando comenzamos a tomar vitamina C sin son ni ton y en dosis exageradas, nos puede dar cálculos renales, producirnos enfermedad arterial coronaria y llevarnos hasta accidentes cerebrovasculares. Los micronutrientes. Entonces, todos esos tarritos JGB y todos esos que venden en la televisión. Los micronutrientes, también llamados elementos traza u oligoelementos. Ahí están todos, ¿no? Hierro, zinc, cobre, cromo, selenio, yodo, flúor, manganeso, molibdeno, cobalto, níquel, estaño, sílice, vanadio, arsénico y muchos más. Ahí unos cuantos. Entonces, se deben utilizar siempre y cuando el paciente tenga deficiencia de los mismos o predisposición a tener una deficiencia, como por ejemplo pacientes que tengan error en el metabolismo, fumadores crónicos, alcohólicos, medicamentos que disminuyan la cantidad de estos, mujeres embarazadas en lactancia o niños en crecimiento, si lo requieren. El zinc es importantísimo, igual que la vitamina A, en pacientes desnutridos y diarrea. Es obligatorio darlos, ni siquiera hay que preguntar, hay que darlos. Pero el zinc solito, algunos de estos ya no se necesitan tanto. Entonces sí, micronutrientes sí, pero en casos específicos. En niños en crecimiento, por ejemplo en Colombia, hay campañas en las cuales a los chicos, a los niñitos en la infancia se les manda vitamina A, a todos los del país, a todos les da vitamina A. Y ahora vienen combinado con el zinc, ya viene el paquetico ya combinado. En pacientes con quemaduras, sida o otitis crónica que se vea relacionado con mejora de su enfermedad, los estudios no son concluyentes. Muy bien. Entonces nos hemos dado un repaso por medicamentos coagulantes, trombolíticos, antianémicos, vitaminas y micronutrientes. Preguntas, por favor. Profe, en el caso de que una persona no tolere ningún coagulante, en ese caso, ¿cómo pues se podría actuar? Complicada la cosa. Sí, en el caso de los coagulantes, pues depende en qué está. Si está en cirugía, entonces ahí es riesgo-beneficio. Estamos hablando de que, por eso les decía, ojo que esto es más en trauma, en cirugía, en odontología, cuando el paciente está sangrando en ese momento. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí se la tienen que jugar riesgo-beneficio. No estamos hablando de coagulantes, ¿no? De coagulantes. Entonces, si toca, toca. Si no, pues habrá que buscar medios mecánicos, colocar compresas, pasar puntos. Eso lo van a aprender con los cirujanos. Todos los planes A, B y C que ellos tienen para parar un sangrado en ese momento. Ah, vale, doctor, gracias. Bueno. Doctor, ¿qué efecto tiene la vitamina E sobre los quistes mamarios? Bien, sí, se ha utilizado y se sigue utilizando mucho. Lo primero que todo es que tenemos que tener en cuenta que es la enfermedad fibroquística de la mama, que en realidad se llama enfermedad benigna fibroquística de la mama. O sea, es una enfermedad benigna, no quistes malignos ni nada de esa vaina. Pero se ha demostrado que la vitamina E puede reducir el tamaño de los mismos, ¿cierto? Pero nada más, nada más. Hay que recordar que esta enfermedad, entonces hay estudios que demuestran que si no se hace nada, pues tampoco es que vaya a pasar mucho. Pero es más el efecto de disminuir el tamaño de los mismos y nada más. Pero sí se utiliza. Vale, doctor, gracias. Bueno. Listo, muy bien. Si no hay más preguntas, nos veremos el viernes, porfa. Entonces el viernes quiz y clase, ¿vale? Y el lunes parcial. ¿Listos? Muy bien, pónganse a estudiar, mis hijos. Y ya nos veremos. Chao a todos. Hasta luego. Gracias.
Chao, nos vemos. Hasta Gracias luego, a doctor. todos. Chao.